En este vídeo vamos a hacer un repaso rápido de mercado, vamos a ver los metales, vamos a ver Bitcoin y vamos a hablar de por qué en febrero aumentan las probabilidades de corrección. Sí, señores, algo para lo que nos venimos preparando ya por semanas, si habéis visto los vídeos anteriores. Así que más vale que tomes nota y empieces a hacer los deberes. Ya sabéis cómo funciona esto, el algoritmo valora los me gusta, que os suscribáis y tal, así que por favor, si me queréis echar un cable, os lo agradecería. Por ahora estamos viendo que el SP500 está de nuevo peleándose con la zona de los 7000, le está costando bastante, me ha gustado mucho ese rebote que tenemos de la media de 100, como bien sabéis, donde aproveché para entrar a algunas posiciones la semana pasada y estamos a las esperas de ver qué ocurre. Yo creo que el mercado está atento a los datos de empleo que viene esta semana, a los datos de CPI, inflación y obviamente necesitamos algún tipo de catalizador. Sí que es cierto que en el corto plazo la liquidez está reduciéndose y de eso tenemos que hablar un poquito más adelante en este vídeo. El Nasdaq sigue estando dentro de un canal ya por meses, al menos estaría retomando esa media de 100, pero como podéis ver no hemos salido de ese canal, con lo cual estamos en un mercado con gran indecisión en cuanto a tecnología. El Dow Jones sí que estaría haciendo un nuevo máximo, entonces de nuevo seguimos viendo esa rotación, como muchos inversores se están rotando de tecnología a otros sectores como los industriales, productos de consumo, etcétera, de cara a las políticas que quiere llevar a cabo la Administración de Estados Unidos. Vale, vamos a echarle un repaso rápido a los metales. El oro me gusta bastante más en estos niveles, daros cuenta cómo está teniendo una estructura muy similar a la que ya estudiamos en diciembre, típico breakout de libro, y es un poco lo que estoy viendo ahora en la estructura del oro. La plata, sin embargo, está siendo más castigada, daros cuenta cómo ha ido a atacar esa liquidez de la zona de acumulación de las navidades, a esos son los que les han metido un mechazo bastante grande y obviamente veo signos de mayor debilidad. Creo que todavía podemos quedarnos un tiempo por aquí consolidando, me gustaría ver algo así para confirmar un breakout, pero creo que nos va a llevar un tiempo, los 80, los 70 dólares, no veo que salgamos de aquí rápidamente. Bitcoin igual sigue estando en una zona de anteriores soportes, daros cuenta que coincide incluso con ese máximo anterior, ¿vale? Y la zona de cuando los ETFs de Wall Street, cuando empezaron a poner máximos, con lo cual, por lo menos no está cayendo, pero creo que esta zona va a llevar tiempo y potencialmente estaríamos haciendo cierto suelo, cierta capitulación, pero no está claro del todo. Algún mechazo más podrían meternos. Por lo pronto, tiene buena pinta, pero va a llevarnos algo de tiempo. Donde sí que tenemos que estar muy atentos es en el petróleo, especialmente ahora que salen datos de inflación, porque daros cuenta la compresión que está montándose el petróleo y aquí estamos montando una especie de squeeze después de poner suelos históricos y tener un trendline donde podríamos montarnos un breakout, lo cual complicaría todo, complicaría el tema de la inflación y traería mayores presiones a la Fed. Vamos a ver de febrero y marzo y qué sabemos que está ocurriendo ahora mismo en los mercados. El vídeo de la estacionalidad ya os lo sabéis de memoria, lo hemos visto en muchísimos vídeos y sabemos que febrero suele ser un mes fuerte. ¿Por qué? Porque son las presentaciones de resultados del último trimestre del año anterior, que por lo general suele ser el más fuerte. Es un poco lo que estamos viendo, a pesar de que muchas empresas, aun teniendo buenos resultados, están siendo castigadas. Pero como hemos visto en los índices, no tenemos una rotura a nivel general. Sí que lo hemos visto en el sector del software, que estaría rebotando ahora bastante fuerte. Vimos caída la semana pasada. Y sobre el sector de software sí que os puedo contar que retail ha estado comprando el dip muy agresivamente. Perdón, este no es el gráfico, este es el que quería mostraros. Las entradas en el ETF de software de BlackRock y GV han sido brutales, especialmente por parte de retail. Y se han visto muchísimas entradas por parte de inflows o entrada de dinero en acciones como Amazon, Nvidia, Google, Microsoft, Netflix, donde sabéis que empecé a meter fichitas en la corrección que vimos la semana pasada. Vale, entonces, lo que estamos viendo es bastante interesante. Hay un rebote muy curioso en esa media de 200 sesiones. En el semanal, razón por la que pensaba que potencialmente vendrían oportunidades interesantes y del mismo modo hemos visto como retail está comprando. Ahora bien,
Esto es algo que he visto por ahí en Twitter. Si compramos esta gráfica, que es la gráfica del ETF de software de BlackRock, que básicamente tiene todas las empresas de software y SaaS más importantes del mundo, si lo comparamos con Bitcoin, daos cuenta cómo pareciese que estamos siguiendo o que Bitcoin sigue la misma gráfica, sigue la gráfica de la tecnología, lo cual tiene sentido porque es un activo tecnológico y es un activo de riesgo. Pero ¿y si todas estas teorías de los ciclos de 4 años son papanatas y en realidad lo que estamos siguiendo es el mercado de tecnología? Vamos a estar muy atentos de cómo evoluciona esto. Vamos a volver a hablar de febrero, que es clave. Febrero, como bien sabéis, suele ser un mercado fuerte. Estacionalidad después de febrero, marzo, suele ser muy débil y hay muchas otras razones que indicarían eso y que estamos en algo inminente. Por lo pronto sabemos que la mayoría del mundo, los inversores están montados en los mercados. Con lo cual, ya sabéis que los algoritmos, los hedge funds, cualquier excusa aprovechan para recortar y para vender un poquito. Y eso es lo que hemos estado viendo ya por semanas, que están haciendo también los insiders, que siguen recortando ganancias y vendiendo en empresas bastante tochas, como podéis ver en Netflix. Hemos visto Nvidia semanas anteriores. Tenemos por aquí CoreWave, muchas empresas tecnológicas, hemos visto insiders recortando. Y esto no es nada de extrañar, especialmente cuando los mercados están en máximos. Sí que me preocupa que los buybacks, las recompras de acciones que tradicionalmente son bastante fuertes en enero-febrero, tal vez no lo sean porque tenemos un mercado en máximos. Y de eso tenemos que hablar. De hecho, Goldman hablaba cómo tenemos una gama en el lado corto bastante fuerte y esperaban que hasta los CTAs, que son los Commodity Trader Advisors, siguieran vendiendo y al menos reducir apalancamiento en las próximas semanas, aunque los mercados suban. Porque ya sabéis que el dinero inteligente que hace, vende arriba, compra abajo. Y eso es un poco lo que constantemente estamos viendo. De igual modo hacen los insiders. Vale, entonces, volviendo al tema de la recompra de acciones, que se suele producir en febrero. Este año, que ya han empezado la recompra de acciones, o por lo menos la ventana de oportunidad que tienen estas empresas para hacer recompra de acciones, no está siendo tan fuerte como esperábamos, especialmente en las 7 magníficas y en empresas de tecnología. Lo que estamos viendo es que no están recomprando acciones tan agresivamente como en años anteriores. Estamos hablando de Amazon, Google, Microsoft, Meta, Oracle, porque estas empresas ahora mismo están sacrificando la recompra de acciones por seguir invirtiendo y gastando su dinero en infraestructura de inteligencia artificial, centro de datos y tal. Ya sabéis que es la gran apuesta. Entonces, todo esto significa, por un lado, menos recompra de acciones, por otro lado, como bien sabemos, menor liquidez en los mercados. Razón por la que creo que tenemos un Nasdaq en un canal con gran indecisión y necesitamos algún tipo de catalizador o entradas de liquidez, algo que no estamos viendo. Y eso confirma la tesis y la hipótesis de que podemos tener cierta debilidad muy pronto y que en un mercado un mercado que está haciendo máximos, muchos de estos algoritmos van a aprovechar para vender cualquier excusa, como bien sabéis. Lo cual podría ser una oportunidad, obviamente dependiendo del tipo de corrección que tuvimos. La semana pasada yo aproveché para meter fichitas sin ir a lo loco. Ahí es donde he estado rotando muchas de las ganancias que tenía con ese trade que hice en plata y en mineras y he empezado a rotar. Lo puse en mi canal. Ahí podéis ir a ver la lista de las entradas que hice y tal. Entonces, el tema de las recompra de acciones este año me preocupa porque ese es uno de los principales motores que hemos visto muy a menudo a nivel trimestral y ahora mismo no lo tenemos. Algo bastante positivo, me lo voy a reservar para el final, es lo que está haciendo la Reserva Federal de manera medio encubierta. Quiero mostraros rápidamente cómo algunos de nuestros traders favoritos, los congresistas americanos, están comprando también tecnología. Tenemos aquí a Cleo Fields, que vimos el año pasado, a finales de año, como estaba comprando Bitcoin de manera bastante agresiva, y el señor también está comprando Alphabet, Iron, una de las entradas que tuve la semana pasada, Meta, Netflix, otra de las entradas que tuve, semiconductores de Taiwán, y también tenemos aquí a David Tyler comprando Amazon, Amgen, Apple, AT&T, Broadcom.
En fin, podéis ver cómo los congresistas americanos no tienen miedo a comprar cuando incluso los mercados hacen máximos o vienen pequeños dips. Bastante interesante. Sí que quiero mostraros lo que está haciendo la Fed. Como bien sabéis, y ya nos contó la Reserva Federal el año pasado, apagaron el programa de QT, es decir, de reducción del balance. Y aquí podemos ver cómo ese balance de la Fed aumentó muchísimo en 2021-2022 y desde entonces han estado en ese programa de QT que ahora estaría terminando. Vamos a ver lo que está pasando en los últimos 6 meses. Daos cuenta, desde que empezaron a anunciarlo, que se acababa el QT en diciembre, han estado expandiendo su balance. Están volviendo a comprar bonos y eso es lo que estamos viendo desde diciembre y daos cuenta cómo siguen haciéndolo. Básicamente, cada semana están recomprando bonos. ¿Esto qué significa? Pues un poco lo que estábamos comentando. No hay una liquidez boyante en los mercados ahora. La Fed está echando un cable y esto seguramente es lo que está ayudando a que los mercados también sigan estando fuertes. Pero obviamente va a venir bastante incertidumbre. Viene un nuevo presidente de la Fed. Ya hemos visto a Trump hablando de que confía que con este nuevo presidente de la Fed vamos a tener crecimiento económico y tal. El problema es que no va a ser inmediato. Y seguramente, una vez más, a los mercados les guste testear al nuevo presidente de la Fed. Algo que vimos que hizo el mercado cuando se eligió a Powell, cuando se eligió a Janet Yellen, y algo que los mercados suelen hacer históricamente. Razón por la que 2026 os he ido marcando mi hoja de ruta y siempre os he hablado de gran volatilidad. Entonces, todo esto y esta semana me hace pensar que podemos seguir teniendo volatilidad, por lo que hablábamos, datos de empleo, datos de CPI que va a ser clave para ver qué hace la Fed en las próximas reuniones y sabiendo que viene un nuevo presidente de la Fed, dudo que los actuales cambien mucho su política, lo cual a los mercados puede que no le guste y tengamos cierta incertidumbre, volatilidad en los próximos meses hasta que llegue ese nuevo presidente de la Fed, que se espera. Mucha gente dice que va a ser hawkish, es decir, que no va a ayudar a la economía tan fuerte como se esperaba, pero no creo que sea así. Tenemos a un presidente que lleva hablando de cortar tipo de interés casi a diario, por meses. No creo que ha elegido a alguien que no está de acuerdo en llevar a cabo esas políticas. Lo que pasa es que llevará un poquito de tiempo. Entonces, el tema está bastante divertido. Vamos a estar atentos a cómo evoluciona febrero. Yo personalmente sigo con precaución, sigo teniendo puts como cobertura. Prefiero tener seguro de cobertura y no utilizarlo a que venga un susto y me pille por sorpresa. Pero, como bien sabéis, mientras tanto sigo a largo en todo y buscando oportunidades que creo que las vamos a ver. Vamos a ver cómo terminamos esa presentación de resultados que aún continúan. Va a ser clave si efectivamente empezamos a ver algunos buybacks, aunque tiene pinta de que las 7 magníficas no tienen mucho interés en hacerlo. Y eso es algo bastante normal porque estamos en máximos. Cuando las acciones están en máximos, el dinero inteligente sabe que es el momento de vender, no de comprar. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, por eso no compran tanto como cuando hemos tenido correcciones anteriores. Así que ahí lo dejo. Voy a estar muy atento a esta gráfica de software y Bitcoin porque me parece bastante interesante. Y próximos días súper clave, especialmente sabiendo que para finales de febrero podemos tener cierta debilidad. He olvidado mencionar que es muy importante, muy importante. La semana que viene tenemos una de las mayores expiraciones de opciones. También expiraciones de opciones VIX y el viernes expiraciones de todo tipo de opciones. Eso históricamente ha traído grandes volatilidades y reducciones de liquidez y desapalancamiento de muchos fondos. Razón que olvídame comentar antes, por la que a finales de febrero se suele ver cierta debilidad. Quiero recordaros que la caída de 2020, que todos recordaréis, comenzó con la expiración de opciones del 20 de febrero. Guerras históricas como la guerra de Irak en 1991, la segunda guerra de Irak 2003, también comenzaron con fechas muy similares. Es como si las expiraciones de opciones tochas como esta
fuesen excusa perfecta para comenzar conflictos. Entonces no lo sé, pero por si acaso vamos a tener precaución, ¿vale? Y ya sabes, vengo a contarte lo que nadie te cuenta. Así que más vale que le des like, más vale que comentes qué opines y que te suscribas al canal. Nos vemos en Telegram, que por cierto es gratis y posteo a diario, y en Twitter, donde comparto gráficas, análisis, oportunidades que veo. Hasta luego.